Estamos el día domingo, día del Señor, y también un tiempo más de alabanza y también la oportunidad que tenemos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a una serie de estudios que vamos a hacer en el libro de 1 Corintios, y hoy justamente vamos a iniciar 1 Corintios capítulo 1, versos 1 al 9. Esta primera carta, hermanos, del apóstol Pablo, tal vez es una de las más difíciles o complejas que vemos aquí en la Escritura, ¿no? O tal vez más problemáticas del Nuevo Testamento, porque es una carta dirigida a hermanos en Corinto, una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, ¿no? Y que estaba atravesando por algunas situaciones muy difíciles. Había una división, o había una marcada división ahí en la iglesia, unas divisiones internas, había problemas de inmoralidad, también este asunto del desorden litúrgico, ¿no? En la iglesia había estas manifestaciones de los dones. Entonces vamos a ir viendo esta carta, y tal vez en algún momento siempre va a surgir esta pregunta, ¿no? Y la iglesia del Señor, ¿no? ¿Es esta la iglesia del Señor? En estos primeros versos vamos a ver que Pablo va a decir es la iglesia de Dios, ¿no? El Dios viviente, y en algunos momentos tal vez va a surgir esta pregunta, ¿no? En nuestro ser interior, diciendo, bueno, ¿y esta es la iglesia del Señor? ¿No? Y vamos a ir viendo, hermanos, esto con tal vez esto que también debemos ver que Pablo va a reafirmar su autoridad apostólica. Había una confusión con respecto al apóstol Pablo, ¿no? Él no era parte de los 12 discípulos, había sido llamado después, ¿no? Y el apóstol va a tener que reafirmar este llamado que él tiene, y vamos a ver eso, y también esto de una iglesia que está ahí, con una iglesia muy fuerte, una iglesia con muchos dones, pero también una iglesia profundamente carnal, ¿no? Una iglesia fragmentada, dividida, ¿no? Eso vamos a ver en esta paradoja, si podemos decir, ¿no? Dos cosas ahí que podemos notar en Corinto, una iglesia tan fuerte, tan avivada, si podemos decir, con una manifestación de muchos dones, los hermanos tal vez trabajando a muchas actividades, pero también una iglesia profundamente carnal, ¿no? Y a pesar de todo eso, hermanos, vamos a ver que hay una fidelidad del Señor con su iglesia, ¿no? Vamos a ver esto también de esta iglesia que no es nuestra, ¿no? Nadie puede decir mi iglesia. A veces cuando alguien nos pregunta, ¿no? A veces decimos, yo tengo que ir a mi iglesia, ¿no? La iglesia del Señor, hermanos, es de Dios, es de Él, ¿no? Es la iglesia de Él, y nadie es dueño de la iglesia, ¿no? Entonces, a pesar de todos los problemas que había, vamos a ver esta fidelidad de Dios con su iglesia, con su pueblo. Vamos a leer la 1 Corintios capítulo 1, versos 1 al 9. Todos juntos leeremos, hermanos. 1 Corintios 1, 1 al 9. 2, 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por este día, por tu amor, tu misericordia, porque podemos disfrutar, Señor, de ese sol que nos calienta, Señor, que tú haces salir para justos e injustos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, por esta oportunidad que tenemos, Señor, como iglesia también, de iniciar una serie de estudios, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que todo lo que digamos, Señor, sea siempre para que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que podamos conocer siempre de tu amor, de tu fidelidad hacia tu pueblo. Bendice, Señor, este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces vamos a ver esta carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha escrito, bueno, en nuestras Biblias tenemos registrado dos cartas, ¿no? Primera Corintios y Segunda Corintios, ¿no? Pero al parecer había una primera carta, primera carta que se perdió, y el apóstol Pablo en algún momento va a decir, ¿no? Esa carta que les he enviado era muy dura, ¿no? Era muy dura y parece ser que se perdió, no sabemos, no tenemos datos de esa primera carta, y entonces esta carta sería la segunda carta, ¿no? La segunda carta para nosotros, la primera carta de los Corintios. Hechos capítulo 18, hermanos, es tal vez el contexto en el que surge la iglesia de Corinto, una iglesia tal vez ubicada estratégicamente en un lugar muy especial. Podemos ver esta situación de esta ciudad que tal vez es un lugar, un puerto, un lugar, muchos dicen cosmopolita, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que había ahí gente que llegaba de Asia, llegaba de Europa, ¿no? Era un lugar también muy cercano a estos lugares griegos como Atenas, ¿no? Entonces, una ciudad muy importante, una ciudad de tránsito, de mucho comercio, y también, hermanos, una ciudad entregada a la idolatría, al pecado, ¿no? A la inmoralidad, una ciudad que tenía una diosa Afrodita, ¿no? Esta diosa de la fertilidad, y que se practicaba esta prostitución cultural, ¿no? Eso era muy fuerte en Corinto también. Hemos visto eso también en Éfeso, ¿no? Con la diosa Diana. En Corinto, hermanos, también ocurría esa situación, ¿no? Una ciudad entregada a la idolatría, también uno de los centros tal vez más fuertes de homosexualidad, dice en la historia actual, ¿no? Corinto, hermanos, tenía ahí un monumento, si podemos decir, a la perfección varonil, con el dios Apolo, ¿no? Entonces había también este culto y esto de que había surgido en Corinto, esta práctica, ¿no? Homosexual. Muchos dicen que el apóstol Pablo escribió primero a los romanos viendo la situación de Corinto, ¿no? Entonces Corinto era una ciudad estratégica, una ciudad, un puerto ahí, ¿no? Que unía ese camino entre Asia y Europa, y también circulaba mucha mercancía, había mucho comercio, y también fruto de eso, consecuencia de eso, había mucha movilidad, había mucha gente que se movía por Corinto, ¿no? Y también hemos hablado un poco sobre esta situación de Corinto con esta inmoralidad, el pecado, ¿no? Una ciudad muy difícil para el evangelio. Este término ahí que había surgido de corintianizar, ¿no? La gente hablaba de vamos a corintianizarnos, ¿no? Que decía, vamos a irnos a perder en Corinto, ¿no?
Alguna vez escuchamos esas palabras en algún contexto también, ¿no? Cuando queremos referirnos a alguna situación en la que los seres humanos nos podemos entregar a situaciones de pecado, ¿no? Y perdernos, y existía eso en Corinto, ¿no? Entonces la gente a veces decía, bueno, los que pasaban o querían ir a Corinto, ¿no? Decían, vamos a corintianizarnos, ¿no? O vamos a ir a Corinto a perdernos, a perder. Entonces era esa la situación también de una ciudad muy difícil, ¿no? Para el Evangelio también. Y en medio de todo eso, hermanos, había surgido una iglesia, ¿no? Una iglesia que el apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, habían fundado con este equipo misionero, y que el apóstol Pablo se quedó 18 meses, 1 año y medio, ¿no? En Corinto, evangelizando, enseñando, y ese tiempo bastó, hermanos, para levantar una comunidad, una iglesia muy fuerte, ¿no? Y eso es muy importante recalcar, esta situación de esta fundación de la iglesia en Corinto, porque también costó mucho para el apóstol Pablo, y también ese vínculo que tuvo con los hermanos, ¿no? Bastó estos 18 meses para conocer profundamente a algunos hermanos y formar, o si podemos decir, consolidar una relación tal vez tan personal, íntima con algunos, y que eso sirvió también para, o fue un referente también para esta carta, ¿no? Esta carta que Pablo ya no está en Corinto, y podemos ver ahí que los hermanos mandan una comisión, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay dos situaciones ahí. La familia de Chloe, que dice, informaron sobre estas graves divisiones. Una comisión, no sabemos, algunos dicen que fue Chloe, ¿no? Algunos dicen, no, es un grupo de hermanos de la familia de Chloe, tal vez era una familia ahí de una hermana, y que fueron a informarle al apóstol Pablo, ¿no? Decirle, mira, en Corinto nos estamos dividiendo, tenemos una fuerte división, y también hay una delegación oficial, ¿no? Vamos a ver eso más adelante, que va a ir con algunas preguntas al apóstol Pablo, ¿no? Le van a informar de estas graves divisiones también estos hermanos, ¿no? Esta comisión compuesta por Estéfanas, Fortunato y Acaico, que después vamos a ir viendo, que van a llevar una carta con preguntas, ¿no? Hemos hablado un poco del desorden de Corinto, de esta situación que estaba ocurriendo en la iglesia, y los hermanos están con estas dudas, ¿no? Y van con esta carta con preguntas de tipo doctrinal, ¿no? ¿Qué debemos hacer con estos asuntos, por ejemplo, de la cena del Señor, ¿no? O este asunto de las ofrendas, estas preguntas doctrinales sobre la resurrección. Había un grupo ahí en la iglesia que decían, no, la resurrección no va, no debemos enseñar, o no creemos en la resurrección. Entonces este asunto también fue de conocimiento del apóstol Pablo. La familia de Chloe, con esta preocupación por las divisiones, viajan donde el apóstol Pablo a preguntarle o a informarle sobre esta situación, y también estos hermanos de esta comisión, ¿no? Con Sóstenes y estos hermanos que viajan donde el apóstol Pablo para preguntar. Ahora, hermanos, esta carta es muy actual, ¿no? Porque vamos a ver esta radiografía que va a presentar el apóstol Pablo de la iglesia, o estos hermanos mismos informándole al apóstol Pablo, y vamos a ver que la iglesia a veces tiene estos mismos conflictos, ¿no? Estos mismos problemas que a veces ocurren en la iglesia del Señor, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco de estos conflictos en la iglesia y estas respuestas del apóstol Pablo, ¿no? Ahora, algo que nos vamos a ir preguntando es la iglesia del Señor, y es la iglesia que el apóstol Pablo ha fundado, ¿no? Pero estaba pasando por estos problemas. Hemos hablado de esta fragmentación, y en 4 grupos, ¿no? Más vamos a ver eso la próxima semana, cuando veamos estos 4 grupos, ¿no? Estos grupos que decían, yo soy de Apolos, ¿no? Apolos era un predicador, era un evangelista, ¿no? Era muy retórico, era uno de
tal vez predicadores muy buenos, si podemos decir, ¿no?, de ese tiempo, y muchos hermanos decían, nosotros somos de Apolos, ¿no?, de ese predicador que estaba itinerante, que viajaba también por las iglesias. Entonces ellos decían, nosotros somos de Apolos. Otros decían, nosotros somos de Pedro, ¿no?, o Cefas, o aquellos también que decían, nosotros somos de Pablo, ¿no?, Pablo que ha fundado la iglesia con los hermanos, nosotros somos de Pablo, ¿no? Y había también aquellos que decían, no, nosotros no somos de ninguno, ¿no?, somos de Cristo. A estos que rechazaban cualquier autoridad humana y decían, no, nosotros somos de Cristo, ¿no? También había este grupo, entonces estaba la iglesia dividida en 4 grupos. Había también este problema que estaba causando una situación muy complicada ahí dentro de la iglesia, esta inmoralidad, el caso de incesto, ¿no? Un hombre dice que tenía a la mujer de su padre. Ahora estamos viendo, hermanos, el contexto de Corinto, una ciudad muy difícil en este asunto de la sexualidad, ¿no? Entonces, aparentemente había un hombre que tenía una mujer que, bueno, no era justamente su madre, ¿no? Era seguro una de las esposas o una esposa de su padre, y que este creyente o este hombre que estaba en la iglesia estaba conviviendo con ella, ¿no? Entonces, Pablo en el capítulo 5 va a tratar este asunto y va a hablar de disciplina eclesiástica, ¿no? Eso es también un asunto ahí importante cuando vemos esta radiografía de los problemas en Corinto, ¿no? También había problemas legales. Vamos a ver eso mucho, bueno, esto vamos a ver después cuando vamos a ver a miembros de la iglesia demandándose unos a otros en tribunales paganos, ¿no? Este asunto de deudas, vamos a ver eso ahí, también este conflicto en la iglesia en Corinto. También vamos a ver este asunto de las dudas prácticas, esta incertidumbre sobre el matrimonio, ¿no? En el capítulo 7, el divorcio, el nuevo matrimonio y el consumo de carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces vamos a ver este asunto de estas prácticas que vamos a ver ahí cuando vamos a ver estos desórdenes en el culto también. Va a haber un conflicto fuerte sobre el uso del velo, ¿no?, o la participación de las mujeres, el abuso durante la cena del Señor. Vamos a ver este asunto, hermanos, de la cena, cuando había un grupo que participaba de la cena, pero generalmente lo que pasaba que en la cena, hermanos, había ciertos excesos, ¿no? Algunos incluso hasta embriagarse. Eso era muy difícil ahí en Corinto también. Este asunto de los dones espirituales también vamos a ver, y el error doctrinal con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, del 1 al 3, hermanos, vemos ahí, si podemos recalcar en la lectura que hemos hecho de la palabra, esta autoridad que el apóstol Pablo va a afirmar con respecto a su apostolado, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿no? Ese es el primer versículo, y que se afirma este apostolado, ¿no? Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo, ¿no? Por voluntad de Dios, ¿no? No me ha puesto nadie aquí en este apostolado. Ahora, este apostolado, hermanos, en el sentido de aquel que es enviado, ¿no? El apóstol era aquel que es enviado a predicar, y esto que vemos ahí en este contexto del apóstol que estaba siendo cuestionado, ¿no? Muchos decían, Pablo no es de los 12, Pablo era un fariseo, ¿no? Un religioso judío, y él nunca ha sido apóstol, no tiene autoridad apostólica, ¿no? Pero Pablo va a afirmar o va a decir, yo he sido llamado directamente por el Señor en el camino a Damasco, ¿no? También he sido testigo de su resurrección. Algo que decían ellos era que Pablo, como no era de los 12, no era testigo de la resurrección del Señor, pero él dice, yo he sido testigo, yo he visto al Señor, ¿no? En ese encuentro en el camino a Damasco, él dice, yo he visto al Señor, ¿no? El Señor resucitado, ¿no?
También vamos a ver esta inspiración para registrar estos fundamentos de fe, ¿no? Vamos a ver que mucho de nuestra práctica eclesial o esto de exhortar a los hermanos con respecto a muchos temas están fundados en esta carta, ¿no? En esta carta a los Corintios. La iglesia, hermanos, en Corinto tenía estas tres dimensiones, si podemos decir, teológicas, ¿no? Que a pesar de los pecados que había en la iglesia, ellos eran la iglesia de Dios, eran la iglesia de Dios en Corinto, ¿no? Hemos visto una iglesia con muchos conflictos, muy difícil, pero el Señor va a reafirmar esta iglesia de Dios en Corinto, ¿no? Dice a la iglesia en el verso 2, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, la iglesia del Señor somos todos nosotros, ¿no? A pesar de a veces estas situaciones que podemos tal vez atravesar como iglesia, los hermanos han construido esta teoría, ¿no? De una iglesia visible y una iglesia invisible, ¿no? Una iglesia visible, somos la iglesia local, ese conjunto que vemos aquí de personas, de creyentes en el Señor Jesucristo, redimidos por la obra del Señor Jesús, ¿no? Y que hemos acogido en arrepentimiento y fe al Señor, hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Es la iglesia visible, es la iglesia local, ¿no? Esa iglesia que somos componentes todos nosotros, pero también esa iglesia invisible, de esa iglesia que es universal, ¿no? Esa iglesia donde están incluidos todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y se han rendido a Él y le siguen a Él, ¿no? Entonces es la iglesia universal, ¿no? Esa iglesia que es invisible, que está en todo lugar, que está también en todas las épocas, ¿no? Está desde que el Señor ha instituido la iglesia del Señor, está en todas las épocas, en todos los lugares también, ¿no? Donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, ellos son la iglesia del Señor. Eso es muy lindo aquí, que hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor, y esta iglesia, esta comunidad, una iglesia local, es también esa iglesia visible, ¿no? Esa iglesia que da testimonio del Señor Jesucristo. Y dice ahí la Escritura, santificados en Cristo Jesús, han sido justificados. El Señor los ha rescatado, ¿no? Los ha incluido a su familia. Teníamos una separación con el Señor, pero Dios nos ha separado, ¿no? Nos ha apartado para Él mismo. Por eso dice, llamados a ser santos, ¿no? Llamados a ser santos. Entonces, vamos a ver ahí también en el relato del apóstol Pablo, de una iglesia que a pesar de los conflictos, de esta carnalidad, de los problemas que atravesaba, también era una iglesia del Señor. Y esto cuando afirma ahí que no le faltaba ningún don, ¿no? Todos los dones tenía la iglesia. Este don espiritual, hermanos, que nos hace o permite que nosotros podamos trabajar en el ministerio, en la obra del Señor. Gracias doy a mi Dios, ¿no? Gracias, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es el saludo que hace el apóstol Pablo. Y también da gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, era una iglesia con esta manifestación de la gracia de Dios,
también una iglesia enriquecida, dice, con muchos dones en toda palabra y en toda ciencia, ¿no? Ciencia está refiriéndose al conocimiento, y también este testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y nada os falta, ¿no? En el verso 7, de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, hermanos, que tenía todo, ¿no? Tenía hermanos que hacían funcionar la iglesia, pero también una iglesia que está viviendo en esta situación de la carnalidad, con estos problemas, ¿no? En los siguientes versos vamos a ver la esperanza de esta fidelidad divina, porque a pesar de esa situación, hermanos, el Señor es fiel con su iglesia, ¿no? Ustedes han sido confirmados en Cristo Jesús, ¿no? Él los va a mantener firmes, dice ahí la Escritura, hasta el fin, para que sean irreprensibles en ese día. Y también esta fidelidad, ¿no? Esta fidelidad de Dios, esta confianza del apóstol Pablo en que Corinto saldrá adelante, pero no radica, hermanos, en su capacidad, ¿no? Sino en el carácter de Dios, quien es fiel al llamado que les hizo para la comunión con su Hijo, ¿no? Entonces esto es muy importante también, porque podemos ver ahí esta fidelidad de Dios, este llamado que el Señor ha hecho con su pueblo. Verso 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Así termina esta sección, confirmando esta obra del Señor, este don del Señor y esta fidelidad de Dios con su pueblo, ¿no? Hermanos, algo hermoso en la vida cristiana, en el Evangelio, es esta obra del Señor que opera en nosotros los creyentes, ¿no? Que a pesar de nuestras luchas, a pesar de las situaciones de pecado o de faltas que podamos tener, el Señor está operando una obra, ¿no? El Espíritu Santo está trabajando en nosotros y Él es fiel para mantener nuestras vidas en Él, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? A veces la religión, hermanos, nos quiere hacer vivir bajo el mérito, ¿no? Quiere decirnos, o nos impone el miedo, ¿no? Porque a veces pensamos que ocurre algo o no hemos cumplido alguna situación, y la religión viene con esta acusación, ¿no? Y pone miedo en el corazón porque dice, no estás cumpliendo, ¿no? No estás cumpliendo, no eres fiel en eso que has prometido al Señor, ¿no? Y viene el miedo a nosotros y pensamos que es porque no estamos rindiendo, ¿no? No estamos poniendo de nosotros. Hermanos, más que eso, hermanos, también debemos reconocer que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando con nosotros, ¿no? En nuestro corazón, en nuestras vidas, y redarguyendo, dice, esa conciencia en nosotros de pecado, ¿no? Y cada vez que incurrimos en el pecado, estamos pensando y diciendo, no, bueno, esto no está bien, ¿no? Necesito cambiar, necesito trabajar en este asunto, y a veces oramos, pedimos perdón al Señor, y el Señor está operando una obra en nosotros, ¿no? Y a pesar de todo eso, hermanos, el Señor es fiel, ¿no? Es fiel con nosotros, es fiel con sus promesas. Esta confianza que el apóstol Pablo tiene con la iglesia de Corinto, ¿no? De que esta iglesia, a pesar de todo, va a salir adelante, ¿no? Porque no está enfrascada en su capacidad, sino más bien en este carácter de Dios. Dios, Él es fiel a su llamado en esta comunión que tenemos nosotros ahora con su Hijo, ¿no? Entonces esto es importante cuando vemos esta carta, en esta salutación y en esta acción de gracias, esta manifestación de los dones espirituales, ¿no? Hermanos, vamos a también ver esto de los dones espirituales.
Don, hermanos, es un regalo, ¿no? Y a todos los creyentes, el Señor, hermanos, nos ha dado un don o varios dones, ¿no? A todos, ¿no? Él no hace acepción de personas, ¿no? Él distribuye los dones y es esto que hace funcionar también la iglesia del Señor, ¿no? Y vamos a ver eso cuando veamos los dones, esta clasificación de dones, ¿no? Entonces, eso es muy lindo ahí, este regalo que el Señor ha dado a todos los creyentes. Vamos a ir a algunas aplicaciones prácticas con respecto a esta sección y también un poco de manera general a la carta, ¿no? Primero, hermanos, necesitamos ver o trabajar en nosotros este asunto de la paciencia en la iglesia, ¿no? Vamos a ver que necesitamos trabajar ese carácter de la paciencia en cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces vamos a ver algunas situaciones ahí y vamos a tener que trabajar la paciencia, ¿no? Hay algunas situaciones ahí cuando a veces ocurren dentro de la iglesia del Señor y a veces pensamos y realmente a veces está muy mal, ¿no? Pero necesitamos, hermanos, trabajar esto y en vez de decir, bueno, no, voy a dejar la iglesia, ¿no? Voy a abandonar la iglesia y voy a buscar otra comunidad, ¿no? A veces por problemas morales o incluso hasta doctrinales, ¿no? Recordando aquí, hermanos, que en el contexto de Corinto, el apóstol Pablo les llama la iglesia de Dios, ¿no? Eso es muy importante recordar. Hemos dicho, vamos a continuamente hacernos esta pregunta, ¿no? Esta es la iglesia del Señor que está atravesando estos problemas. Vamos a ver que el Señor está diciendo, ustedes son la iglesia de Dios a los Corintios, ¿no? Entonces, a pesar de esos problemas que hay en la iglesia, a pesar de esas faltas incluso que podemos ver en los hermanos o en nosotros mismos, hermanos, necesitamos trabajar esto de la paciencia en la iglesia, ¿no? De vernos a nosotros y tal vez no juzgar, tal vez sí podemos evaluar, ¿no? Decir, bueno, no es el camino que debemos seguir, tal vez orientar, exhortar a los hermanos, ¿no? Trabajar este asunto de la paciencia en la iglesia, ¿no? Es un tema, tal vez una de las verdades centrales del Evangelio, ¿no? Un hermano decía, me voy a cambiar de iglesia, ¿no? Decía, voy a buscar una iglesia mucho mejor, y a veces identificamos una iglesia, ¿no? Y decimos, hermano, me voy a cambiar de iglesia y voy a ir a esa iglesia, ¿no? Porque esa iglesia es perfecta, ¿no? Y el hermano decía, hermano, si es perfecta, no vayas allí, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ir y lo vas a arruinar, ¿no? Y a veces pensamos así, ¿no? Bueno, voy a abandonar la iglesia y voy a buscar una iglesia perfecta, ¿no? La verdad, hermanos, que después nos damos cuenta que también esa iglesia está pasando por algunas situaciones ahí, ¿no? Y que necesitamos tener esto de paciencia en la iglesia también, o nosotros trabajar este asunto de esta virtud cristiana. Otro de los asuntos que podemos aplicar, hermanos, también es revisar un poco de este apostolado moderno, ¿no? Actualmente, hermanos, se habla mucho de apóstol, hay algunos hermanos que han salido ahí, ¿no? Y se han declarado apóstoles. Hermanos, en el sentido de enviado, sí, ¿no? De alguien que predica el Evangelio está bien, ¿no? Pero ya no en el sentido dogmático de una autoridad, ¿no? Infalible como las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? No en ese sentido, ¿no? Algunos que reclaman para sí mismos cierta autoridad en cuanto a doctrina, por ejemplo, ¿no? O en cuanto a esto de infalibilidad, ¿no? En ese sentido, hermanos, no creemos, ¿no? Tal vez en ese asunto de ser enviados para predicar, ¿no? Para llevar el Evangelio del Señor, para enseñar la palabra del Señor, también podemos tal vez afirmar, pero que tal vez no es sano, ¿no? Porque siempre están reclamando para sí mismos esta autoridad dogmática, ¿no? De doctrina, de que yo he recibido esto y yo soy un apóstol y todo eso, ¿no? Entonces eso
tener mucho cuidado. Actualmente también hay mucho de eso, ¿no? Y también el internet y todo, hay que estar continuamente revisando, ¿no? También este asunto, hermanos, de los dones y el carácter, o esto que es como una paradoja, ¿no? Había muchos dones, los hermanos estaban manifestando los dones, ¿no? Aquel que el Señor les ha dado, dicen, yo tengo el don de profecía, y empezaron a profetizar, ¿no? Yo tengo el don de palabra, y empezaron a predicar, yo soy evangelista, y querían evangelizar, ¿no? Pero una iglesia con falta de carácter, ¿no? Y eso es muy complicado también, ¿no? Cuando tal vez sabemos hacer las cosas bien y estamos bien, ¿no? Pero tenemos esta falta en nuestro carácter, no estamos trabajando esta vida de piedad en el Señor, ¿no? O de santidad, como decimos también en el Señor, ¿no? Eso es también una aplicación, una lección práctica que podemos sacar de esta carta a los Corintios, ¿no? Que, hermanos, así como aprendemos la palabra del Señor, también debemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? También estamos llamados para hacer eso, ¿no? No solo, a veces eso es un desajuste, ¿no? Cuando solo aprendemos tan bien la teoría, pero al momento de aplicar es cuando estamos errando, ¿no? No sirve de mucho, hermanos, aprender mucho si no vamos a saber aplicar también, ¿no? Entonces esto es muy importante, o vamos a ver en esto de los dones y también esto que el apóstol Pablo va a tratar continuamente, ¿no? No podemos divorciar la enseñanza, el conocimiento de nuestra vida práctica. Esto vamos a revisar continuamente también en la carta, ¿no? También vamos a ver este asunto del llamado pastoral, el ministerio pastoral, que en Corinto, hermanos, va a ser descrito como una carga muy pesada, ¿no? Un llamamiento indiscutible, ¿no? Que no debe ser o se debe evitar el abandono ante la crisis, ¿no? Algo que estaba ocurriendo, había muchos problemas y el pastor que llegaba más o menos como que se escapaba, ¿no? Y decía, no voy a seguir, ¿no? Hay muchos problemas y prefería tal vez por comodidad salir y ir, ¿no? Esto del llamado pastoral, algo que a veces, hermanos, este llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado para estar en la iglesia a pesar de, a veces de esta carga pesada que puede ser la iglesia, ¿no? Algunos hermanos, una de las crisis que está viviendo la iglesia, hermanos, es también la crisis del llamado pastoral. Muchos pastores están sufriendo, ¿no? O están dejando el pastorado. ¿Por qué? Porque dicen, no, la iglesia está pasando muchas situaciones, prefiero salir, dejar, ¿no? El liderazgo, el ministerio, y es importante, hermanos, considerar este asunto del llamado pastoral o el llamado a la fe en el Señor, ¿no? Hay muchas personas que están dejando la iglesia por muchos problemas, por cuestiones a veces hasta incluso legítimas, pero hermanos, es un asunto que debemos revisar continuamente, ¿no? Tal vez trabajar un poco este asunto de estas virtudes cristianas como el perdón, ¿no? O también la paciencia en la iglesia, o considerar este llamado, hermanos, al llamado pastoral o el llamado que el Señor nos ha hecho a la iglesia, y no solo verlo como algo que se hace en la iglesia, ¿no? Este llamado que nos ha hecho el Señor, hermanos, es para aplicarlo también en la vida, ¿no? Es para vivirlo, es para servir, ¿no? No estamos siendo preparados o siendo con un conocimiento para que lo podamos aplicar aquí, ¿no? Esto debemos llevarlos, hermanos, también a nuestro hogar, por ejemplo, ¿no? A nuestras relaciones con nuestros hijos, a nuestras relaciones familiares, conyugales, ¿no? Debemos llevarlo al trabajo, ¿no? Y a veces necesitamos, hermanos, eso, ¿no? Y a veces ese enfoque que a veces de seminario que tenemos, ¿no? A veces en el seminario, hermanos, nos enseña que estamos preparando obreros para la iglesia, ¿no?
Y a veces en la iglesia pensamos que estamos preparando gente para la iglesia, y lo cierto, hermanos, no es así, ¿no? Estamos preparando, estamos siendo edificados para, más bien, influir allí donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Necesitamos profesionales en el trabajo ahí que puedan llevar el Evangelio, vivir el Evangelio ahí, aunque tal vez en contextos muy difíciles. Necesitamos médicos, por ejemplo, ahí, ¿no? Creyentes que den testimonio del Señor, o obreros, etcétera, todas las actividades que tenemos, ¿no? Hermanos, necesitamos considerar este llamado pastoral, ¿no? Entonces, esto es importante también, hermanos, ver cuando podemos aplicar estas lecciones en esta carta a los Corintios. Esta radiografía, hermanos, de la iglesia también es contemporánea, ¿no? La iglesia está pasando dificultades. Vamos a ver que nosotros mismos estamos viendo o estamos viviendo alguna situación ahí que necesitamos considerar, o tal vez como los hermanos de Chloe, ¿no? O de la familia de Chloe fueron a consultarle algunos asuntos al apóstol Pablo, o los hermanos que llevaron una carta al apóstol Pablo con preguntas, ¿no? Y este asunto, ¿cómo vamos a resolver, no? Y quisiéramos que también nosotros podamos hacer eso, ¿no? Tal vez alguna situación ahí, podemos decir, Señor, o ver y decir cuál es la voluntad del Señor ahí para nosotros, ¿no? O para nuestra iglesia como comunidad. Hermanos, vamos a iniciar este estudio de esta carta, y espero en el Señor que podamos ser confortados, que podamos ser animados también, que podamos también considerar, ¿no? Todo esto que podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, podamos considerar la iglesia del Señor, ver que nosotros somos esa iglesia del Señor, ¿no? Esa iglesia visible, que somos todos nosotros, actual, ¿no? Tal vez también con sus dificultades, con sus cosas buenas también, ¿no? Con las posibilidades también que tenemos ahora, con tal vez muchas cosas que podemos hacer ahora en el ministerio, pero también tal vez con algunas situaciones ahí problemáticas o situaciones que podemos considerar, ¿no? Vamos a ver esta radiografía de Corinto, pero también va a ser nuestra propia radiografía a la iglesia actual, ¿no? Incluso también iglesia local. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé su gracia para iniciar el estudio en esta carta. Hemos visto esta salutación y esta acción de gracias que el apóstol Pablo da por los hermanos en Corinto, ¿no? Él les dice: ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes han sido santificados, han sido rescatados por el Señor, y nadie puede quitarles eso. Ustedes son la iglesia, esa es su identidad, ¿no? Tal vez podemos dedicarnos a distintas cosas en la vida, ¿no? En el contexto de la palabra del Señor había muchos esclavos, ¿no? Y esclavos cristianos, ¿no? Pero Pablo les dice: de ustedes su identidad no es ser esclavo, su identidad está en Cristo Jesús. Ustedes son santos, llamados a ser santos, santificados. Ustedes son la iglesia del Señor, ¿no? Columna y baluarte de la verdad del Señor, santificados en Él, ¿no? Santos con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa iglesia local que también están con todos esos hermanos, ¿no? En todo lugar, en todo tiempo, esa iglesia invisible, ¿no? Y qué lindo, hermanos, es un día vamos a estar delante del Señor, tal vez viendo a nuestros hermanos que ya han partido a la presencia del Señor, tal vez con algunos hermanos que admiramos, ¿no? O también con aquellos hermanos que vendrán y seguirán en el ministerio, o siendo aquellos que han invocado el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos esa iglesia del Señor, a pesar de todo, ¿no? Que el Señor nos
nos bendiga, que el Señor nos guarde. Oramos al Señor también por todos nosotros y también por todos nuestros hermanos. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Dios nuestro Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, a ti por este tiempo, porque tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, has permitido, Señor, que seamos esa tu iglesia, Señor, esa familia que tú has llamado, incluido, Señor, en esa iglesia también universal, Señor, esa iglesia que no tiene tiempo, Señor, que ha estado aquí sobre esta tierra muchos años, muchas generaciones. Y también, Señor, esa iglesia que está en todo lugar, que está esparcida, Señor, en muchas culturas, muchos pueblos, muchas lenguas, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, y gracias, Señor, porque permites también, Señor, que nosotros seamos tu iglesia, Señor, ese pueblo, esa familia tuya incluida, Señor, en ti. Y también, Señor, que podamos ver, Señor, estas situaciones a veces, Señor, que difíciles, que a veces atravesamos como parte de la iglesia tuya, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están delicados de salud. Oramos por nuestros hermanos también que están pasando dificultades, Señor, o crisis en este tiempo, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, guardes, Señor, sus corazones, supla, Señor, toda necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.